Hola, buenas, ¿cómo están? Espero que bien. Al fin traigo la tan esperada segunda parte de este fic. Lo siento por tanta tardanza, solo que al fin logré tener la idea para continuar la historia. Aprovechando, saludo y menciono a esta persona que me pide desde hace mucho que quiere aparecer en uno de mis vídeos. Si quieren un saludo o mención, solo pídanla. Sin más dilación, empecemos. No me preocupaba no dormir. Lo que realmente me inquietaba era mi incompetencia. ¿Cómo era posible que mi refugio se destruyera solo por una lluvia? Sí, fue una tormenta fuerte, pero no como para que todo colapsara de esa forma. Lo cierto es que una de mis mayores limitaciones era mi torpeza manual. Y para colmo, sin mis lentes, detectar detalles pequeños era un desafío. Mi mala vista iba a ser una barrera constante. Construir algo complejo con mis propias manos estaba destinado al fracaso, y la tienda de campaña derrumbada era la prueba viviente, bueno, inmóvil, de eso. Necesitaba mejorar el refugio cuanto antes, ya fuera al amanecer o apenas cesara la lluvia. En cuanto el clima se calmó, me puse manos a la obra. Usaría el mismo árbol que me había resguardado como soporte. Esta vez, haría una casa en el árbol. Tenía una idea en mente. Kiguni, una antigua técnica japonesa de construcción que permite ensamblar madera sin necesidad de clavos. El problema: no podía distinguir entre ciprés japonés, hinoki, cedro, suji, o pino rojo, akamatsu, así que opté por una solución híbrida. Usaría estructuras tipo kiguni, reforzadas con clavos de madera y soportes hechos con huesos del ciervo. Era ingenioso, resistente, y sobre todo, posible. Sabía que esto me tomaría 3 semanas mínimo, pero valía la pena. Por la frecuencia de lluvia, la savia en los árboles y la presencia de cerezos florecidos, sakura, a lo lejos, deduje que era primavera, probablemente una primavera tardía. Lista de pasos. Paso 1. Conseguir herramientas. Para fabricarlas, tenía que arriesgarme más de lo que ya hacía. Talar árboles, cazar animales y recolectar materiales se volvió mi rutina diaria. Apenas dormía 4 horas por noche, y a veces ni eso. Entre el entusiasmo por crear y las ideas sobre cómo reformar el mundo, mi mente no encontraba descanso. Pero debía dormir. Si no descansaba, iba a colapsar. El canto de los pájaros al amanecer calmó el temblor en mi pecho. Mi respiración se volvió profunda. Y me dormí. En esa semana, Ganju consiguió madera, carne y materiales de liebre, codorniz y ciervo, piedras y minerales, una nueva hacha, mejor fabricada. Las semanas transcurrieron con éxito. Y al final, había construido mi refugio definitivo. Una hermosa casa en el árbol. Sentía un orgullo profundo, como si hubiese levantado una civilización con mis propias manos. Lista de pasos. Paso 1. Conseguir herramientas. Paso 2. Exploración. ¿Tenía sentido pasar semanas construyendo un refugio solo para irme a recorrer el terreno? Quizás no. Pero algo en mi interior me decía que tener un lugar al cual volver haría toda la diferencia. Me daría seguridad. ¿Y para qué explorar? Reconocer el terreno, localizar recursos importantes, buscar otros humanos. Recursos indispensables para explorar. 1. Sleeping bag. Usaría la manta de piel de ciervo como base. La corté en 2 mitades, las cubrí con una fina capa de corteza de árbol para aislarla del viento y la humedad. Utilicé savia como pegamento natural. Luego, rellené el interior con plumas de codorniz y cuervo, para aislar el aire y ganar algo de confort térmico. Con lianas y fibras vegetales, fabriqué un hilo rudimentario y cosí las mitades entre sí. Tuve que sacrificar mi chaleco de piel en el proceso. No había conseguido cazar otro ciervo y la manta no alcanzaba por sí sola. Así que, vie chaleco. A veces, sobrevivir también implica renunciar a lo poco cómodo que te queda. 2. Agua. Tenía una fuente estable de agua en el manantial termal, pero en una exploración eso no sería posible. Necesitaba almacenarla y transportarla. Fue entonces cuando recordé aquellas clases de cerámica en la primaria. No tenía cerámica, pero sí barro. Lo encontré cerca de la orilla humeante del manantial. Era denso, rojizo, perfecto. Purifiqué el barro. Llené uno de mis cofres con agua y sumergí el barro hasta formar lodo. Lo dejé reposar por varias horas. Cuando la suciedad se asentó al fondo, retiré la parte limpia con la mano. La textura era similar a la plastilina. Lo amasé y modelé 3 recipientes. Un termo, un jarro de transporte y un contenedor grande para almacenamiento. También hice una cúpula para cocer las piezas. Dejé secar todo en una cueva durante 4 días. El barro se volvió claro, y al golpearlo, sonaba hueco. Estaba listo para el horneado. Coloqué las piezas bajo la cúpula, las cubrí con brasas lentamente. Encendí fuego arriba y lo mantuve entre 2 y 4 horas. Luego, dejé que se enfriaran poco a poco durante la noche. Y así nacieron mis bellas creaciones de barro.
Para finalizar, les tallé tapas de madera previamente preparadas. Ahora estaba listo. Ganju consiguió un refugio, herramientas, recipientes, un sleeping bag. Era momento de despedirme del lugar base. Necesitaba hacerlo. Por mi bien, por el bien de la futura sociedad. El miedo y la duda surcaban mi mente, pero no podían detenerme. Respiré hondo, tomé una gran bocanada de aire, y empecé. No tardé mucho en encontrar vida. Eran monos. Apenas me vieron, se les erizó la piel. ¿Tenían miedo? Bueno, tenía sentido. Soy el primer humano que ven. Intentar cazar después del esfuerzo físico que implicó construir el refugio sería una mala idea. Mejor aprovechar ese miedo natural que muchos animales sentían hacia mí. Más adelante vendría la curiosidad, y luego el hambre. Y cuando eso ocurriera, necesitaba estar al 100. Físicamente y mentalmente. Así que debía valorar estos momentos. Lo que ellos aún no sabían era que ese mono brillante, yo, era quien había provocado el fuego que tanto los había alejado en las últimas semanas. Estar en un entorno montañoso al despertar ayuda a orientarse, pero con mi mala vista dudaba hacia dónde ir. Una mala elección podría significar mi muerte por simple selección natural. Por el clima, los rasgos de la gente petrificada, el monte nevado que divisaba a lo lejos, el Fuji, sin duda, y lo poco que aún recordaba con claridad, deduje que estaba en Japón. Más concretamente, en Hakone. Aunque había cosas que no cuadraban del todo. La geografía, algunas plantas, ciertos animales, pero todo tenía explicación. La geografía cambia con el tiempo. Las plantas, aunque diferentes, parecían ser variantes de especies del siglo XXI, probablemente descendientes de las originales. Y los animales podrían haber escapado de zoológicos antiguos. Eso significaba que no solo debía preocuparme por la fauna nativa japonesa, sino también por posibles especies foráneas, desconocidas, adaptadas a este nuevo mundo. Decidí dirigirme al sureste. A unos 20 o 25 kilómetros debía estar Yugawara, y con ella, su playa. Un punto clave en esta exploración. Miré al cielo. Por la dirección del sol. ¿El sol se pone en el este o en el oeste? Siempre me había confundido con eso. Confié en mi instinto. Es hacia el este, pensé. Es por allá. Caminé durante algunas horas hasta que encontré algo que me hizo sonreír. A los pies de la montaña se extendía un jardín de bambú. Avancé por él recogiendo algunos brotes y ramas caídas. Más adelante, al salir del bambusal, el bosque se hacía más denso. Y al final, otra montaña. Probablemente el bosque terminaría en su cima. Allí encontré recursos valiosos. Hongos, aunque por ahora no confiaba en ellos, pues no podía distinguir los venenosos. Frutos, como moras, ciruelas silvestres, ume, o kaki, si estaba en temporada. Y algunas plantas que podrían ser útiles. También descubrí un río que descendía desde la montaña. Subí hasta que cayó la noche. Encendí el fuego y me acosté a mirar las estrellas. No había ni un rastro de contaminación. Se veían con una claridad impresionante, incluso para un miope como yo. Me quedé eclipsado por su belleza. Ahí estaba, la estrella Polaris, la más hermosa y útil de todas. La contemplé fascinado, hasta que fruncí el ceño. Un momento. Polaris estaba a mi derecha. Pero si iba hacia el este, debería estar a mi izquierda. Oh, mierda. El sol se pone en el oeste, no en el este. Malditos puntos cardinales. Tendría que volver sobre mis pasos. No era del todo malo. La exploración no había sido en vano, y de todos modos pensaba regresar. Pero frustraba haber sido tan torpe. Debía volver, aunque más pronto de lo planeado, para hacer algo que recién ahora se me ocurría. Un mapa. No sabía cómo algo tan indispensable no se me había pasado por la cabeza antes. Un mapa de recursos, eso me sería vital. Y para eso, el papel sería el primer gran avance. Apenas amaneció, emprendí el viaje de regreso. Recordaba bien el camino, pero aún así decidí marcarlo, por si alguna vez lo olvidaba o necesitaba cruzarlo sin pensar. Tallé una cruz en el suelo del bosque para señalar que era un lugar importante, y dibujé una flecha apuntando en la dirección hacia la que me dirigía. Esa sería la regla. Todas las señales debían converger en el refugio. Hice lo mismo en cada punto que consideré relevante. También dejé pequeñas frases, como refugio hacia allá, agua abajo o cuidado con el acantilado. No tanto por mí, sino por si alguna otra persona despertaba de la petrificación. ¿Riesgoso? Tal vez. Podría atraer a un lobo. Pero también podría ser una oveja, o, en el mejor de los casos, un compañero. Llegué al refugio cuando aún era temprano. Me puse a recolectar barro, fibras vegetales y, con algo de suerte, gampi. Una planta ideal para hacer papel.
No sabía dónde encontrar Kozni Mitsumata, pero estar en una montaña húmeda me permitió hallar Gampi silvestre. Una bendición. Para crear la malla del papel, coloqué varias fibras paralelas entre sí, como los hilos de una persiana. Luego pasé otras fibras de manera perpendicular, una por encima, otra por debajo, alternando el patrón en cada fila. Ajusté cuidadosamente cada cruce para mantener un espacio uniforme, de unos 1 a 3 milímetros. Finalmente, até los extremos o los fijé con barro fresco o madera, para evitar que se deshicieran. Con la malla terminada, me dediqué a moldear el marco. Ya que tenía barro de sobra, aproveché para fabricar ollas, cuencos, frascos y utensilios diversos que me serían útiles más adelante. Esperé 4 días a que todo se secara. En ese tiempo, descansé, entrené, y reflexioné. Una vez que el barro estuvo listo para ser cocido, pasé al siguiente paso. Con el jarro de transporte que había fabricado antes, herví las fibras vegetales con cenizas de madera. La ceniza contiene potasa, un alcalino natural parecido a la sosa cáustica. Tras unas 4 horas, las fibras se volvieron blandas y manipulables. Luego vino la parte física. Golpear. Coloqué las fibras sobre una piedra plana y las machaqué con otra, añadiendo agua poco a poco hasta formar una pulpa fibrosa. Preparé el molde, extendí la malla sobre el marco como si fuera una red, y llené un recipiente grande con agua y la pulpa. Agité bien para dispersarla, sumergí el molde, lo saqué en posición horizontal, y dejé que la pulpa se asentara sobre la malla. Escurrí el exceso de agua, coloqué la hoja húmeda sobre una superficie lisa, la cubrí con otra hoja, y la prensé con un peso encima para extraer la mayor cantidad de agua posible. Luego la dejé secar al sol. Cuando estuvo seca, la alisé frotándola con una piedra lisa. Ganju consiguió papel. Encendí fuego y fabriqué carbón vegetal para hacer un lápiz. Y aunque por un momento me tentó la idea de fabricar pólvora, rápidamente me di cuenta de lo absurdo que sería. No sabía construir un arma, no quería explosivos, y en mi situación, atraer atención era lo último que necesitaba. Tal vez, si hubiese otros humanos, sería útil. Pero por ahora, no había nadie más. Con lápiz y papel listos, lo primero fue transcribir mis teorías sobre la despetrificación, originalmente escritas con sangre de venado. Luego, comencé a trazar el mapa. Conocía aquel camino como la palma de mi mano. Mi memoria era aguda, mi percepción espacial aún más, lo que no lo era mi talento para la cartografía. Más que un mapa, parecía un esquema teórico mal hecho, pero serviría. Por ahora. Y así comenzó un mes intenso de exploración. Fui a la playa, donde recogí conchas, algas, cacé peces y nadé. No tienes idea de lo bien que se sintió. Era una actividad que, sin saberlo, realmente disfrutaba. Ese mes tuvo buenos momentos como ese, pero también sus dificultades. Sabía que la receta para hacer jabón era simple. Grasa y ceniza. Algo sobre hidróxido de sodio. Pero al intentar mezclarlo todo, acabé con un desastre pegajoso en las manos. Genial, Ganju, un genio teórico que no sabe hacer nada bien, me dije, frustrado. Tras múltiples intentos fallidos, y más de 10 viajes a la playa aprendiendo cada paso del camino, finalmente logré hacer el bendito jabón. Pero sin duda, el peor momento de todo ese mes fue el día en que aprendí, por las malas, la importancia de los vendajes y los primeros auxilios. Estaba explorando hacia el norte, cuando escuché el sonido familiar de los monos. La etapa de curiosidad ya había pasado. Ahora eran hostiles. Me puse en guardia con mi cuchillo y mi daga. Uno se lanzó hacia mí. Lo intercepté con un corte rápido y una patada. En ese momento, otro me mordió con fuerza, y un tercero empezó a arañar mis piernas. El dolor fue intenso. Desgarrador. Pero no podía detenerme. Con la daga apuñalé al que me mordía y le propiné una patada al que arañaba. Apenas lo tumbé, le clavé el cuchillo. Todo sucedió en segundos. Caminar era un infierno. Cada paso era una puñalada que subía por mi pierna hasta clavarse en el pecho. No podía pensar con claridad. Mi mente estaba ocupada en una sola misión: no morir. Mi respiración se volvía más densa, más difícil. Me esforzaba por mantenerme consciente, porque si me desmayaba ahí, en medio del bosque, solo, sangrando, no habría un segundo intento. Rápidamente arranqué la hoja más larga y resistente que encontré y la presioné con fuerza contra la herida. Solo necesitaba llegar al refugio. Solo eso. El sangrado no se detenía, y sabía que si confiaba únicamente en la maravilla del cuerpo humano, una infección me iba a matar lentamente. Así que me obligué a permanecer despierto. El ardor del agua con jabón al tocar la herida me ayudó más de lo que quisiera admitir. El dolor me anclaba a la vida. Recogí musgo seco y lo presioné contra la herida. Absorbía la sangre como una esponja desesperada.
Luego apliqué presión con mi cinturón, y finalmente, funcionó. Después de aquella experiencia tan brutal, decidí dos cosas. Primero, fabricar vendajes. No tenía la habilidad manual para hacerlos con fibras vegetales, pero mi conocimiento científico compensó la torpeza. Usé la corteza interna de árbol como base, rodeada de musgo, y la fijé con lianas. Segundo, reconocí que no podía seguir andando por ahí como un novato. Necesitaba más trampas, más armas, aunque fueran primitivas. Así nació mi primer arco. También fabriqué una docena de flechas. No hice más porque las necesitaba para mis trampas. Aunque, honestamente, no fue mi momento más brillante. Terminé atrapado 3 horas en un árbol por culpa de una de mis propias trampas. No hablaremos más de eso. Pasaron algunos días. Me encontraba en la cima de una montaña, bajo el cielo nocturno, reflexionando. Durante el día había hecho un cálculo aproximado para determinar cuánto tiempo había pasado desde el último año que recordaba. 2019. Había estimado unos 3000 años, pero quería más precisión. Esa noche decidí usar la estrella Polaris. Usé dos métodos. Primero, si Polaris estaba ligeramente desviada del norte, podía calcular cuántos grados había cambiado su posición y, con una simple fórmula, posición dividida por la tasa de precisión, estimar los años transcurridos. Segundo, medí su altitud. La altitud de Polaris se aproxima a mi latitud. Con la altura del Sol al mediodía y mi ubicación estimada, utilicé esta fórmula. Oblicuidad igual 90 O, altitud solar, altitud de Polaris. Lo comparé con datos históricos, y con la tasa de cambio conocida, obtuve una cifra. Habían pasado aproximadamente 3700 años. Me acosté satisfecho por mi descubrimiento, sin saber el infierno que me esperaba al día siguiente. Desperté tranquilo. Guardé mi sleeping bag, hice unos estiramientos. Me esperaba un largo viaje. Dentro de la misma bolsa estaban mis dos últimas flechas. Usé una para cazar mi desayuno. Una pequeña ave posada en un árbol. Cayó limpia. Con el estómago lleno, emprendí el camino. Todo era sereno. Calmo. Hasta que dejó de serlo. Me detuve de golpe. El aire se me heló en los pulmones. Frente a mí, un león. Delgado hasta casi la desnutrición. Su mirada, hambrienta. Su melena, negra, larga y desordenada, parecía una sombra viva. Caminaba en círculos a mi alrededor, acechándome con paciencia. Como un espectro. Como la muerte misma. Tenía que actuar. Rápido. Deslicé el cuchillo desde mi cinturón, muy despacio. Planeé un solo movimiento. Lo lancé directo a su pata. Un corte limpio. El rugido fue instantáneo. No iba a esperar más. Me eché a correr con todo lo que tenía. El león me siguió al instante. Lo escuchaba respirar, gruñir. Lo sentía cada vez más cerca. Cuando estuvo a punto de lanzarse sobre mí, di un giro abrupto. El felino se estrelló contra un árbol con violencia. Seguí corriendo. Me sabía el camino de memoria. Cada roca. Cada rama. Cada trampa. Una a una se activaban al paso del león. Zancadillas, lanzas, redes. Pero no era suficiente. Las trampas lo herían, lo ralentizaban, pero no lo detenían. Aún así, ya se notaba cansado. Su paso ralentizado. Estábamos cerca del refugio. Me detuve en seco. Giré sobre mis talones. Tomé aire. Y ataqué. Una estocada limpia y profunda directo a su garganta. El león me hirió en el hombro con su zarpa antes de caer, pero no importaba. Mi adrenalina estaba al límite. El león cayó, retiré el cuchillo, su cuerpo convulsionando. Yo jadeaba. Mi brazo sangraba. La herida era profunda. No tenía tiempo. Rápidamente volví al refugio. Sumergí el rostro en agua helada para no desmayarme. Lavé la herida con agua y jabón. El dolor era feroz, pero me mantenía despierto. Vendé lo mejor que pude. Pero no era suficiente. Tomé mi cuchillo, lo acerqué al fuego hasta que estuvo hirviendo. Cauterizar. Era mi única opción. Sabía lo que iba a pasar. Inspiré profundamente, rápido. Grité para darme impulso. Mantuve el cuchillo firme. Y me mordí una piedra. La roca ardiente tocó mi piel. El siseo de la carne quemándose. El chisporroteo de la sangre evaporándose. Y un grito que quedó atrapado tras mis dientes. Por primera vez en mi vida, supliqué por mi muerte. El dolor era insoportable, total, inhumano. Pero no podía parar. La herida no había cerrado completamente. Volví a cerrar los ojos. Apreté los dientes contra la roca, tan fuerte que casi se partió. Y volví a presionar el cuchillo. Esta vez, la herida cerró. Retiré el cuchillo temblando. El dolor era cegador. Mi cuerpo colapsó. La adrenalina desapareció. El mundo giró. Y me desmayé. Fin del capítulo.